Inútil, como tu padre, dijo mi madre, dejando sus $15 a mis hermanas. Yo recibí la basura de papá, un viejo maletín. Se rieron. Dentro solo había una tarjeta de visita de un banco en Manhattan, Nueva York. Llamé al número. Llevamos 20 años esperando esta llamada, dijeron. La cuenta de su padre acaba de desbloquearse. La cantidad que dijeron a continuación hizo que se me cayera el teléfono. Soy Bobby Williams, tengo 32 años y siempre he sido la decepción de la familia. Cuando mi padre murió el mes pasado, no esperaba nada de su testamento. Mis hermanas, Olivia y Vanessa, siempre fueron las favoritas de mamá, las exitosas. Lo que no esperaba era ser humillada públicamente cuando mamá les dio $15 millones a cada una, mientras que yo no recibí nada más que el viejo maletín de papá. Poco sabía que esa polvorienta funda de cuero transformaría mi vida por completo de la noche a la mañana. Si estás viendo esto ahora mismo, me encantaría saber desde dónde lo estás haciendo. Deja un me gusta y suscríbete antes de continuar. Si alguna vez te has sentido subestimado por las personas que más deberían creer en ti, créeme, lo que sucedió a continuación en mi historia podría darte la esperanza de que a veces la vida tiene una forma de equilibrar la balanza. El día de la lectura del testamento fue inusualmente luminoso para ser noviembre en Chicago. Recuerdo entrecerrar los ojos al entrar en el imponente edificio de cristal que albergaba la oficina del abogado de mi padre. Todo en Goldstein y Asociados rezumaba dinero viejo, desde los paneles de caoba hasta los retratos al óleo de socios fundadores de rostro severo. Me sentí fuera de lugar con mi sencillo vestido negro de la temporada pasada, especialmente cuando se abrieron las puertas del ascensor y vi a mis hermanas ya sentadas en la sala de espera. Olivia, de 39 años, parecía en todo la banquera de inversiones que era, con su traje de Armani a medida y su reloj de platino brillando mientras revisaba sus correos electrónicos. Vanessa, de 28 años, navegaba por su teléfono, con un bolso de diseñador que valía más de 3 meses de mi alquiler. Ninguna de las dos levantó la vista cuando entré. «Llegas tarde», dijo mi madre, Eleanor, con frialdad, sin molestarse en saludar. A los 65 años, seguía siendo intimidantemente elegante, con su cabello plateado perfectamente peinado y pendientes de diamantes que captaban la luz. «Llevamos esperando 15 minutos». «Lo siento», murmuré, tomando el asiento más alejado de ellas. El autobús se retrasó. Olivia levantó la vista. «Dios, Bobby, ¿todavía usas el transporte público? ¿Cuándo vas a madurar y comprarte un coche de verdad?» Me mordí la lengua para no responder. No era el momento ni el lugar para recordarle que mi sueldo de diseñadora gráfica apenas cubría mi apartamento tipo estudio, y mucho menos vehículos de lujo. Además, todas sabíamos por qué estábamos allí. Mi relación con mi madre siempre había sido tensa. De pequeña, nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Mi sobresaliente bajo era interrogado, mientras que el notable alto de Olivia era celebrado. Mi beca de arte fue desestimada, mientras que la aceptación de Vanessa en una universidad fiestera a la que asistía su novio fue tratada como un premio Nobel. Papá era el único que realmente me veía. De verdad. Pero viajaba constantemente por negocios, dejándome sola para soportar la perpetua decepción de mamá. «El señor Goldstein lo recibirá ahora», anunció la recepcionista, interrumpiendo misericordiosamente mis pensamientos. La oficina del abogado era aún más imponente que el vestíbulo, con ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Chicago y un escritorio en el que podrían haberse sentado 8 personas cómodamente. El señor Goldstein en sí era un hombre pequeño con gafas de montura de alambre y una sonrisa compasiva que pareció genuina cuando me estrechó la mano. «Ahora que estamos todos aquí, podemos proceder con la lectura de la última voluntad y testamento de Charles Wellington», comenzó, poniéndose las gafas y abriendo una costosa cartera de cuero. Me concentré en un punto justo más allá de su hombro, preparándome. Papá llevaba casi un mes muerto, pero el impacto no había desaparecido. «Ataque al corazón», dijeron. Sin previo aviso. Un minuto estaba jugando al golf, al siguiente se había ido. 68 años. A mi esposa, Eleanor Wellington, le dejo nuestra casa familiar en Lake Forest y el 50% de las ganancias de la venta de Wellington Manufacturing, leyó el señor Goldstein monótonamente. Mamá asintió como si esto fuera simplemente la confirmación de una transacción comercial. Ninguna emoción cruzó su rostro a pesar de haber estado casada con papá durante 41 años.
A mi hija Olivia Harrington, le dejo $15 millones de la venta de Wellington Manufacturing. Olivia sonrió tensamente, ya escribiendo algo en su teléfono, probablemente calculando cómo invertirlo, pensé. A mi hija Vanessa Wellington, también le dejo $15 millones de la venta de Wellington Manufacturing. Vanessa chilló, agarrando el brazo de mamá. El apartamento en París es mío y voy a reservar ese viaje en yate del que hablamos. Me moví incómodamente, estudiando mis desgastadas bailarinas. Ahí viene, pensé. Quizás un pequeño fondo fiduciario, suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles al menos. Papá siempre había fomentado mis inclinaciones artísticas, incluso cuando mamá las llamaba una pérdida de tiempo. Y a mi hija, Roberta, Bobby Wellington, continuó el señor Goldstein, su voz suavizándose ligeramente, le dejo mis efectos personales, principalmente mi maletín y su contenido, actualmente guardado en la caja fuerte de mi oficina en casa. El silencio fue ensordecedor. Levanté la vista, segura de haber oído mal. Eso es todo, logré decir finalmente. El señor Goldstein parecía incómodo. Sí, esa es la totalidad de su herencia según se especifica en el testamento. La risa de mi madre fue como hielo resquebrajándose. Inútil, como tu padre, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Algunas personas simplemente no merecen más. Olivia tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Pero Vanessa se rió abiertamente. ¿Qué hay en el maletín, Bobby? ¿Sueños rotos y promesas vacías? Eso suena bastante apropiado para ti. Sentí que la cara me ardía de humillación. El abogado se aclaró la garganta, claramente incómodo con el drama familiar que se desarrollaba en su oficina. Hay algunas disposiciones adicionales sobre donaciones benéficas pero ya no estaba escuchando. Mi mente corría tratando de encontrarle sentido a todo. Papá y yo habíamos sido cercanos. Había asistido a todas mis exposiciones de arte, me había animado cuando empecé mi pequeño negocio de diseño. Me llamaba al menos una vez a la semana solo para charlar. ¿Por qué me dejaría nada más que un viejo maletín? No tenía sentido. Bobby, preguntó el señor Goldstein, su voz interrumpiendo mis pensamientos. ¿Quiere llevarse el maletín hoy o que se lo envíen? Me lo llevaré, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Fuera cual fuera este juego, quería entenderlo ahora. El señor Goldstein asintió y presionó un botón del intercomunicador. Minutos después, su asistente entró llevando un gastado maletín de cuero marrón que había acompañado a mi padre a todas partes desde que tengo memoria. Parecía pequeño y triste, posado sobre el enorme escritorio. Bueno, esto ha sido revelador, dijo mi madre, levantándose y alisándose la falda. Chicas, vamos a almorzar al club para discutir estrategias de inversión. Las vi irse sin mirar atrás, el maletín pesado en mis manos. A pesar de todo, una pequeña parte de mí no podía evitar preguntarse si había algo más en esta herencia de lo que parecía a simple vista. Mi apartamento se sentía más vacío de lo habitual cuando regresé de la oficina del abogado. La decoración shabby chic que normalmente me resultaba acogedora ahora solo parecía desgastada. Dejé mis llaves en la pequeña mesa junto a la puerta y puse el maletín de mi padre sobre la mesa de café, mirándolo como si de repente pudiera explicarse a sí mismo. Afuera, la lluvia comenzó a golpetear contra las ventanas de mi apartamento del piso 12, a juego con mi estado de ánimo. Me serví una copa de vino, del tipo barato que viene en caja, y me hundí en mi sofá de segunda mano, todavía con mi ropa de luto. El maletín estaba allí, gastado y curtido por décadas de uso. Recordaba tantos momentos con este compañero constante de mi padre, viéndolo abrirlo en la mesa del comedor para revisar papeles, viéndolo a su lado mientras me enseñaba a pescar en nuestra pequeña casa del lago cuando tenía 9 años, divisándolo en la parte trasera del auditorio cuando se coló tarde en mi exposición de arte de la universidad después de volar de regreso anticipadamente de un viaje de negocios en Asia. ¿En qué estabas pensando, papá?, susurré, pasando mis dedos sobre el cuero agrietado. La cerradura de combinación tenía los números descoloridos, pero aún hacía un clic sólido mientras la giraba experimentalmente. ¿Cuál sería la combinación? Probé lo obvio. Su cumpleaños, el 22 de marzo de 2057. Nada. El cumpleaños de mi madre, el 15 de mayo. Aún cerrado. La fecha en que se conocieron, el 12 de junio de 2082.
Sin suerte. Bebí un sorbo de mi vino, considerando que papá siempre había dicho que el día más importante de su vida fue cuando nació cada una de sus hijas. Probé primero el cumpleaños de Olivia, el 30 de septiembre de 2086. Nada. Luego el de Vanessa, el 17 de noviembre de 2097. Aún cerrado. Finalmente, probé el mío. El 8 de abril de 2093. Las cerraduras se abrieron con un clic. Algo cálido se extendió por mi pecho. Fuera lo que fuera, papá lo había destinado específicamente para mí. La combinación de su sagrado maletín era mi cumpleaños. Eso tenía que significar algo. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el maletín, sin saber qué esperaba. ¿Documentos reveladores? ¿Una fortuna secreta? En cambio, encontré lo que parecían ser objetos sentimentales, un montón de fotografías antiguas unidas con una goma elástica, recortes de periódico sobre diversas exposiciones de arte, incluidas varias que presentaban mi trabajo, su pluma estilográfica favorita que le había regalado por Navidad hacía 3 años y un viejo reloj que había pertenecido a su padre. Miré cuidadosamente las fotografías. Muchas eran de mí a varias edades. Yo levantando un dedo, pintando en el jardín de infancia. Yo en mi graduación de secundaria. Yo abriendo mi carta de aceptación a la escuela de arte. En cada una, el orgullo en el rostro de mi padre era inconfundible. Los recortes de periódico se centraban de manera similar en los logros, principalmente los míos, pero también varios sobre Olivia y Vanessa. Parecía que había estado orgulloso de todas nosotras, aunque el equilibrio de los recortes definitivamente favorecía mis modestos logros sobre los más prestigiosos de mis hermanas. Era conmovedor, pero difícilmente valía 15 millones de dólares. Revisé los bolsillos interiores, nada más que unas pocas tarjetas de visita de varios contactos, la mayoría desactualizadas. Pasé las manos por el interior, buscando algo oculto, y me detuve cuando sentí algo inusual en el forro, un ligero bulto que no coincidía con el resto del material. Examinando más de cerca, descubrí un compartimento oculto cosido expertamente en el forro. Era casi imperceptible a menos que lo estuvieras buscando. Con dedos cuidadosos, logré abrir la cremallera oculta y metí la mano dentro. Se deslizó una sola tarjeta de visita. Whitmore y Asociados, banca privada, Manhattan, decía en elegantes letras en relieve. La tarjeta era de cartulina gruesa, claramente cara, con solo un número de teléfono debajo del nombre de la empresa. Sin dirección, sin correo electrónico, sin sitio web. Y en la parte de atrás, con la caligrafía distintiva de mi padre, cuando llegue el momento, llama a este número. No confíes en nadie más. Giré la tarjeta una y otra vez, examinándola desde todos los ángulos. ¿Qué significaba esto? ¿Era algún tipo de broma? ¿Un acertijo final de un hombre que siempre había amado los rompecabezas y los momentos de enseñanza? No puede ser que esto sea todo, le dije a mi apartamento vacío. Busqué de nuevo en el maletín, esta vez más a fondo, revisando cada costura y esquina. Nada más, solo esta misteriosa tarjeta con un número de teléfono de Manhattan e instrucciones crípticas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Olivia, mamá va a dar una cena de planificación de futuro mañana por la noche. No te molestes en venir, ya que no tienes futuro que planificar. Disfruta del maletín. Otro mensaje siguió inmediatamente de Vanessa, mañana voy de compras para mi apartamento de París. ¿Quieres venir a llevarme las bolsas? Ah, espera. Estás en la quiebra. Jajaja. Apagué mi teléfono y lo tiré a un lado. La ira y el dolor burbujeaban dentro de mí. Hace 24 horas, tenía un padre y al menos la ilusión de una familia, por imperfecta que fuera. Ahora no tenía ninguno de los dos, solo un maletín lleno de recuerdos y una misteriosa tarjeta de visita. Me quedé mirando el número de teléfono en la tarjeta. ¿Debería llamar? ¿Y si me llevaba a más decepciones? Pero, por otro lado, ¿qué tenía que perder? La luz del sol de la mañana se filtraba por mis persianas, despertándome de un sueño inquieto en el sofá. Me había quedado dormida todavía con el vestido de ayer. El maletín estaba abierto a mi lado, su contenido esparcido sobre mi mesa de café. La tarjeta de visita yacía inocentemente entre ellos, ese número de teléfono de Manhattan parecía hacerse más grande cuanto más lo miraba. Mi teléfono vibró de nuevo.
11 llamadas perdidas durante la noche. 3 de mi madre, 5 de Olivia y 3 de Vanessa. Una notificación de buzón de voz parpadeaba insistentemente. Le di a reproducir y sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oreja, preparándome. Bobby, soy Olivia. Solo quería que supieras que he dado una señal para esa casa de verano en los Hamptons que tenía en el punto de mira. 15 millones realmente abren puertas. Quizás si te portas bien, te deje visitar las dependencias del servicio algún día. Ah, y mamá quiere saber si vas a devolver esos pendientes de perlas que papá te regaló por tu 21º cumpleaños. Dice que en realidad eran suyos y que simplemente le dejó fingir que eran su regalo para ti. Ciao. Borrar. Hola, Bobby. Soy Vanessa. ¿Adivina qué? Acabo de reservar billetes de primera clase a París para todo mi grupo de amigos. Vamos a celebrar mi nueva riqueza con una juerga de compras en los Campos Elíseos. Siento que no puedas venir. Sé cuánto has querido siempre ver París. Quizás ahorra durante los próximos 20 años. Te quiero. Borrar. Roberta, soy tu madre. Necesito la colección de primeras ediciones de papá para la venta de la herencia. Sé que probablemente te los llevaste, ya que siempre estabas a escondidas en su biblioteca. Tráelos a mi casa para el viernes o haré que mi abogado se ponga en contacto contigo. No me había llevado ningún libro y ambas lo sabíamos. Borrar. El último mensaje era solo una respiración y luego un clic cuando alguien colgó. Al comprobar el número, vi que era de mi madre otra vez. Típico comportamiento pasivo-agresivo. Me preparé un café y me duché, tratando de despejar mi cabeza. Mientras el agua caliente corría sobre mí, no dejaba de pensar en la tarjeta de visita. ¿Y si esto era solo otra de las lecciones de vida de papá? Él era un gran defensor de enseñarnos sobre la decepción y la perseverancia. ¿Podría ser esto una búsqueda inútil diseñada para enseñarme algo sobre dejar ir? Pero la combinación del maletín había sido mi cumpleaños. Eso tenía que significar algo. Envuelto en una toalla, con el pelo goteando, volví a mirar la tarjeta. Cuando llegue el momento, llama a este número. No confíes en nadie más. ¿Había llegado el momento ahora, con papá muerto y la familia fracturada sin remedio? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, cogí mi teléfono y marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina, nítida y profesional, respondiera. Whitmore y Asociados, banca privada. ¿En qué puedo ayudarle? No esperaba que nadie respondiera de verdad. Por un momento, me quedé sin palabras. Hola, Whitmore y Asociados, repitió la voz. Sí, lo siento, tartamudeé. Mi nombre es Bobby Wellington. Charles Wellington era mi padre. Me dejó una tarjeta con este número. Hubo una pausa. Luego, la voz de la recepcionista adquirió un tono diferente, más alerta, casi emocionado. Señorita Wellington. Sí. ¿Podría verificar su fecha de nacimiento por motivos de seguridad? 8 de abril de 1993, respondí, confundida pero obedeciendo. ¿Y el apellido de soltera de su madre? Patterson. Eleanor Patterson. Un momento, por favor. La línea se llenó de música clásica durante casi un minuto antes de que apareciera una voz diferente. Masculina, mayor, distinguida. Señorita Wellington, soy Philip Whitmore. He estado esperando su llamada. Sonaba genuinamente complacido, lo que solo me confundió más. ¿Usted? Efectivamente. Llevamos 20 años esperando esta llamada. Su padre hizo arreglos muy específicos, dejó instrucciones muy específicas. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de arreglos? Me temo que no puedo discutir eso por teléfono, señorita Wellington. Protocolos de seguridad. Pero su padre fue muy claro en que cuando usted se pusiera en contacto con nosotros, debíamos organizar su visita a nuestra oficina de Manhattan de inmediato. ¿Le vendría bien mañana? Tendremos un coche esperándola en el JFK si puede tomar el vuelo de las 4:30 desde O'Hare. Mi mente se aceleró. ¿Era esto legítimo? ¿Alguien me estaba gastando una broma elaborada?
Pero, ¿cómo habrían sabido de la tarjeta en el maletín de papá? Señorita Wellington, ¿sigue ahí? Sí, lo siento. Es que esto es inesperado. Lo entiendo completamente. Su padre me advirtió que podría sorprenderse. Había calidez en su voz, casi afecto. Hablaba de usted a menudo, ¿sabe? Eso me tomó por sorpresa. Lo hacía, efectivamente. Pero, de nuevo, realmente no puedo decir más por una línea no segura. ¿Podemos esperar la mañana? Todos los gastos serán cubiertos, por supuesto. Miré alrededor de mi apartamento, a la pila de facturas sin pagar en el mostrador de mi cocina, al maletín que había puesto mi mundo patas arriba. ¿Qué tenía que perder? Sí, dije finalmente. Estaré en ese vuelo. Excelente. Una última cosa, señorita Wellington. Su padre fue explícito en este punto. No le diga a nadie sobre su viaje o esta conversación. Ni a sus hermanas, ni a su madre, a nadie. ¿Entiende? Un escalofrío recorrió mi espalda. Sí, entiendo. Muy bien. Esperamos verla mañana. Un billete la estará esperando en el mostrador de American Airlines a su nombre. Después de colgar, me senté inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. O me estaban estafando de manera elaborada, o mi padre había dejado algo significativo para mí en Manhattan, algo que requería secreto y protocolos de seguridad. Revisé mi cuenta bancaria, poco más de $800. Si esto era una búsqueda inútil, quedaría casi arruinada después de cubrir los gastos imprevistos. Pero la alternativa, ignorar posiblemente la última comunicación de mi padre, era impensable. Llamé a mi jefe en la empresa de diseño, inventé una historia sobre una emergencia familiar y pedí 2 días libres. Luego, empaqué una pequeña bolsa, lo justo para un viaje de una noche. Lo que fuera que me esperara en Manhattan, lo enfrentaría de frente, tal como papá hubiera querido. El vuelo a Nueva York se sintió a la vez interminable y demasiado rápido. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo pasar las nubes y preguntándome si estaba cometiendo un error colosal. Fiel a la palabra del señor Whitmore, un billete de primera clase me había estado esperando en el mostrador de facturación, la primera vez que volaba en algo que no fuera clase turista, e incluso eso era raro. Como prometió, un chofer sosteniendo un cartel con Wellington me esperaba cuando salí de la terminal. Fue profesional y discreto, cargando mi única y pequeña maleta en un elegante sedán negro sin conversaciones innecesarias. Manhattan era abrumador, un bosque de vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo, calles repletas de gente que se movía con determinación. Tan diferente de mi tranquilo rincón de Chicago, la energía era palpable, casi eléctrica. Durante mi infancia, papá había hecho frecuentes viajes de negocios a Nueva York. Siempre regresaba con pequeños regalos para mí, materiales de arte de tiendas especializadas, libros oscuros sobre artistas femeninas olvidadas, una vez incluso una pequeña bola de nieve del Museo Metropolitano de Arte. Mamá siempre parecía irritada por estos viajes, llamándolos un despilfarro innecesario, especialmente cuando coincidían con importantes eventos sociales en casa. Tu padre finge que estos viajes son cruciales para el negocio, se quejó una vez cuando yo tenía unos 12 años, sin darse cuenta de que podía oírla desde el pasillo. Pero Wellington Manufacturing no tiene clientes significativos en Nueva York. Simplemente va allí para escapar de sus responsabilidades. Ahora, mientras el coche serpenteaba por el tráfico de Manhattan, me preguntaba qué había llevado realmente a papá a Nueva York todas esas veces. Había estado visitando a Whitmore y asociados, preparando cualquier misterioso arreglo que me esperaba ahora. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio discreto en el distrito financiero. Ningún letrero indicaba qué negocios operaban en el interior, solo un número de calle en discretas letras de latón. Hemos llegado, señorita Wellington, anunció el chofer, abriéndome la puerta. Piso 17. Alguien la estará esperando. El vestíbulo era elegante pero sobrio, suelos de mármol, paredes con paneles de madera, un mostrador de seguridad con 2 guardias que parecían más fuerzas especiales que recepcionistas. Me acerqué nerviosamente, di mi nombre y me sorprendió cuando asintieron inmediatamente en reconocimiento. Señorita Wellington, la esperábamos. Por favor, coloque sus pertenencias en el escáner y pase por el detector de metales. La seguridad era estricta,
más parecida a entrar en una instalación gubernamental que en un banco. Después de pasar el control de seguridad, me escoltaron a un ascensor privado que requería una tarjeta para operar. El guardia que me acompañaba presionó el botón del piso 17 sin consultarme, confirmando que efectivamente me esperaban. El ascensor se abrió a un área de recepción que exudaba riqueza del viejo mundo, alfombras orientales sobre suelos de madera, pinturas al óleo en marcos dorados, muebles que parecían pertenecer a un museo. Era opulento pero de buen gusto, nada que ver con las ostentosas exhibiciones de riqueza que mi madre favorecía. Una joven en el mostrador de recepción sonrió cálidamente. Señorita Wellington, bienvenida a Whitmore y Asociados. El señor Whitmore está listo para verla. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Agua, café, té. Solo agua, por favor, logré decir, mi garganta repentinamente seca por la anticipación. Me condujo por un pasillo bordeado de lo que parecían ser auténticas pinturas impresionistas hasta una pesada puerta de madera al final. Mientras caminábamos, escuché fragmentos de conversación de puertas entreabiertas. La cartera Wellington ha superado las expectativas por tercer trimestre consecutivo. La hija de Charles Wellington está aquí, finalmente después de todos estos años. Transfiera el monto total según lo especificado en el protocolo Wellington. Cada mención del apellido de mi familia enviaba una nueva sacudida de confusión a través de mí. ¿Qué era este lugar? ¿Y qué había estado haciendo mi padre aquí? La recepcionista llamó suavemente a la puerta al final del pasillo. Adelante, dijo una voz desde adentro. La oficina más allá era espaciosa y digna, estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, un enorme escritorio de madera oscura, ventanas con vistas al horizonte de Manhattan. Detrás del escritorio estaba sentado un caballero mayor, quizás de unos 70 y tantos años, con una cabellera plateada y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Se puso de pie mientras yo entraba, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Señorita Wellington. Bobby. Por fin nos conocemos en persona. Soy Philip Whitmore. Su apretón de manos fue firme a pesar de su edad. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio, agarrando mi bolso con la tarjeta de visita todavía dentro, sintiéndome completamente fuera de mi elemento. Imagino que tiene preguntas, dijo, volviendo a tomar asiento. Alrededor de 1 millón, admití. Asintió pensativamente. Antes de comenzar, necesito verificar su identidad una vez más. Protocolo, ya entiende. ¿Tiene la tarjeta de visita que su padre le dejó? La saqué de mi bolso y se la entregué. La examinó cuidadosamente, luego la devolvió. ¿Y tiene alguna forma de identificación emitida por el gobierno? Le di mi licencia de conducir, que escrutó antes de devolverla con un asentimiento de satisfacción. Excelente. Ahora, Bobby, puedo llamarla Bobby. Cuando asentí, continuó, lo que estoy a punto de decirle puede ser un shock. ¿Está preparada para eso? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Creo que sí. El señor Whitmore se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Su padre, Charles Wellington, era mucho más de lo que parecía. El señor Whitmore presionó un botón del intercomunicador en su escritorio. Janet, por favor, trae los archivos de Wellington y el resumen de la cartera. Se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Esto llevará un momento explicarlo correctamente. Su padre y yo nos conocimos en Princeton como estudiantes. Yo me dediqué a la banca, él a la manufactura, pero seguimos siendo amigos cercanos durante toda nuestra vida. La puerta se abrió y la recepcionista entró llevando una gruesa carpeta con Wellington, Charles E. Confidencial estampado en la portada. La colocó ante el señor Whitmore y salió discretamente. Charles vino a verme en 2003 con una petición inusual, continuó el señor Whitmore, abriendo la carpeta. Había hecho varias inversiones tempranas que habían funcionado excepcionalmente bien, financiación en etapas iniciales en empresas que más tarde se convertirían en gigantes tecnológicos. En lugar de consolidar estas inversiones con su negocio familiar y otros activos, me pidió que creara una identidad financiera separada para él, para proteger y hacer crecer estas inversiones específicas. Mi confusión debió de notarse en mi cara, porque hizo una pausa. ¿Le sorprende eso? Todo en esto me sorprende, admití.
Papá dirigía Wellington Manufacturing. Era exitosa, pero nada extraordinario. Solo una empresa de tamaño medio que fabricaba piezas de equipos industriales. Los ojos del señor Whitmore brillaron. Esa era solo una faceta de la perspicacia empresarial de su padre. Charles tenía un don extraordinario para detectar el potencial. En 1997, invirtió $100.000 en una pequeña startup fundada por 2 estudiantes de Stanford. Esa empresa es ahora uno de los motores de búsqueda más grandes del mundo. Mis ojos se abrieron de par en par en el año 2000, invirtió en lo que entonces era una librería en línea en quiebra que intentaba expandirse a otras categorías de venta al por menor. En 2001, compró una cantidad significativa de acciones tempranas en una plataforma de redes sociales cuando todavía operaba desde una habitación de residencia universitaria. El señor Whitmore deslizó varios estados financieros a través del escritorio hacia mí. Todas estas inversiones se mantuvieron separadas de su identidad empresarial pública y de las finanzas familiares. Miré los documentos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las cifras eran astronómicas. ¿Pero por qué el secreto? ¿Por qué ocultar esto a su familia? La expresión del señor Whitmore se volvió más seria. Ahí es donde nuestra conversación se vuelve más personal. Charles compartió ciertas preocupaciones conmigo a lo largo de los años sobre cómo la riqueza estaba afectando la dinámica de su familia. Confió en que su esposa, su madre, había desarrollado ciertas expectativas sobre el estilo de vida y el estatus que le preocupaban. Recordé mi infancia, las membresías en el club de campo, las casas de verano, el constante ascenso social. Mamá siempre había presionado por más grande, mejor. Su padre me dijo algo una vez que se me quedó grabado, continuó el señor Whitmore. Dijo, el dinero no cambia a las personas, Bill. Solo las hace más de lo que ya eran. Estaba cada vez más preocupado por los valores que se estaban inculcando en sus hijas. Un recuerdo afloró, papá llevándome a hacer voluntariado en un comedor social cuando tenía 16 años. Mamá y mis hermanas se habían negado a venir, llamándolo deprimente y una pérdida de tiempo. Papá había parecido decepcionado, pero no sorprendido. Charles comenzó a ver su riqueza como una bendición y una posible maldición, explicó el señor Whitmore. Quería asegurarse de que finalmente hiciera el bien en lugar de daño. Así que creó una fortuna separada, pregunté, todavía luchando por entenderlo. Precisamente. El dinero oficial de la familia, las ganancias de Wellington Manufacturing, era sustancial, pero no extraordinario. La riqueza que construyó aquí, a través de Whitmore y Asociados, era de una magnitud completamente diferente. El señor Whitmore volvió a presionar el intercomunicador. Janet, por favor, pide a Thomas que traiga el resumen de la cuenta. Momentos después, un joven entró llevando una tableta. Tocó la pantalla unas cuantas veces y luego me la entregó con un respetuoso asentimiento. Miré la pantalla y me quedé helada. El número que me devolvía la mirada no podía ser correcto. Parpadeé, pero permaneció sin cambios. $347 millones, mi voz salió como un susurro. $347.622.418 para ser exactos, confirmó el señor Whitmore. A cierre de mercado de ayer. La tableta se me resbaló de los dedos, cayendo con estrépito sobre el escritorio. El señor Whitmore la atrapó con suavidad, como si hubiera esperado esta reacción. Esto no puede ser correcto, tartamudeé. Le aseguro que lo es. Su padre fue un inversor brillante, y estos fondos han sido gestionados profesionalmente y han estado creciendo durante 20 años. Le devolvió la tableta a su asistente, quien salió silenciosamente. Pero el dinero en sí es solo una parte de la historia. De la carpeta, sacó un sobresellado con mi nombre escrito en la caligrafía de mi padre. Charles dejó esto para usted, con instrucciones de que lo leyera en mi presencia. Con dedos temblorosos, acepté el sobre. Se sentía pesado, sustancial, como si contuviera más que solo papel. Rompiendo el sello, encontré una carta de varias páginas y un sobresellado más pequeño en el interior. Tómese su tiempo, dijo el señor Whitmore, levantándose suavemente de su silla. Le daré algo de privacidad. Hay un botón de llamada en el escritorio si necesita algo. Salió en silencio, cerrando la puerta detrás de él.
Sola en la imponente oficina, desdoblé la carta y comencé a leer el último mensaje de mi padre para mí. El papel se sentía pesado en mis manos, papelería cara con el membrete personal de mi padre. Su caligrafía me era tan familiar como la mía, ordenada, deliberada, ligeramente inclinada hacia la derecha. Mi queridísima Bobby, comenzaba. Si estás leyendo esta carta, entonces me he ido y has descubierto la tarjeta de visita que dejé para ti. Lamento el elaborado secreto, pero espero que después de leer esto, entiendas por qué fue necesario. Primero y ante todo, quiero que sepas que te quiero profundamente. De todas mis hijas, eres la única que realmente me vio por quien era, no por lo que podía proporcionar. Ese vínculo ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Estoy seguro de que estás confundida y herida por lo que pareció ser una herencia insultante, un viejo maletín sin valor, mientras tus hermanas recibieron millones. Por favor, entiende que esto fue diseñado así y no tenía la intención de herirte. A lo largo de los años, observé con creciente preocupación cómo la riqueza cambiaba a tu madre y, por extensión, a tus hermanas. Cuanto más acumulábamos, más derecho se sentían a tenerlo todo. Los logros se medían solo en dólares y la compasión se convirtió en una debilidad inconveniente. Asumo mi parte de culpa en esto. Al tratar de proveer para mi familia, inadvertidamente alimenté una creciente obsesión por el estatus y la riqueza material. Tú eras diferente. Desde la infancia, valoraste las experiencias por encima de las posesiones, las relaciones por encima del estatus. Cuando recibiste una beca para la escuela de arte, estabas más orgullosa del reconocimiento de tu talento que si simplemente hubiera pagado tu matrícula. Cuando luchaste por lanzar tu negocio de diseño, rechazaste mis ofertas de ayuda financiera, decidida a tener éxito por tus propios méritos. Estas decisiones desconcertaron a tu madre y a tus hermanas. Pero confirmaron lo que yo ya sabía, que solo tú entendías el verdadero valor de las cosas. La cuenta que Philip Whitmore te ha mostrado representa mi vida financiera separada, inversiones que hice silenciosamente a lo largo de los años, independientes de Wellington Manufacturing y del conocimiento de tu madre. Esta fortuna creció incluso más allá de mis expectativas, y he pasado años considerando cómo distribuirla responsablemente. Podría haberla dividido equitativamente entre vosotras en mi testamento, pero eso habría frustrado su propósito. El dinero que llega demasiado fácil rara vez se valora adecuadamente. En cambio, diseñé una prueba de carácter, una que solo alguien que valorara los objetos sentimentales por encima de la ganancia financiera inmediata pasaría. El maletín que recibiste no era la herencia. Era la llave de la herencia. Solo alguien que mirara más allá de su inutilidad monetaria hacia su valor personal encontraría el compartimento oculto y la tarjeta en su interior. Tus hermanas lo habrían descartado inmediatamente o lo habrían guardado sin una segunda mirada. Pero sabía que tú lo apreciarías por lo que representaba, nuestra conexión. Los fondos en manos de Whitmore y asociados son ahora tuyos, con algunas condiciones que Philip te explicará. He establecido varias fundaciones benéficas que me gustaría que supervisaras, apoyando la educación artística para niños desfavorecidos, la conservación del medio ambiente y la investigación médica. Más allá de estos compromisos, tienes total discreción sobre los fondos. Una palabra de advertencia, tu madre y tus hermanas inevitablemente descubrirán este acuerdo. Cuando lo hagan, se sentirán con derecho a una parte. Te culparán, te manipularán, quizás incluso amenacen con acciones legales. Mantente firme. Este dinero viene con responsabilidad, no solo con privilegios. Confío en que lo usarás sabiamente, donde ellas no lo harían. Lamento el dolor que este arreglo te causará temporalmente. La humillación pública de la lectura del testamento, los crueles comentarios de tu familia. Eran males necesarios para proteger el plan mayor. Por eso, lo siento de verdad. Espero que el bien que puedas hacer con estos recursos justifique finalmente los medios. En el sobre más pequeño, encontrarás una llave de una caja de seguridad en el Manhattan National Bank. Contiene objetos de valor sentimental que he coleccionado a lo largo de los años. Tus obras de arte de la infancia que guardaba en mi oficina, fotografías, cartas que me escribiste desde el campamento de verano. Estos son los verdaderos tesoros de mi vida. Mi niña querida, te dejo no solo con riqueza, sino con la misión de usar estos recursos para crear un legado de compasión, creatividad y cambio positivo. Sé más inteligente de lo que yo fui. No dejes que el dinero te defina o corrompa tu hermoso espíritu.
Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, no por ningún éxito financiero o estatus social, sino por tu corazón. Ese ha sido siempre tu mayor activo. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas corrían por mi cara mientras terminaba de leer, emborronando la firma que había visto innumerables veces en tarjetas de cumpleaños, notas de almuerzo y autorizaciones a lo largo de mi vida. El sobre más pequeño contenía, como prometió, una llave de caja de seguridad con una etiqueta que decía Manhattan National Bank. Caja 142. Me senté en silencio durante varios minutos, absorbiéndolo todo. No se trataba solo del dinero, por astronómica que fuera esa suma. Se trataba de la fe de papá en mí, de su reconocimiento de quién era yo realmente. Cuando el resto de mi familia nunca me había visto de verdad. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. El señor Whitmore asomó la cabeza, su expresión interrogante. Asentí y él regresó a su asiento frente a mí. Me lo ha explicado todo, dije, volviendo a doblar la carta con cuidado. Me lo imaginaba, sonrió amablemente el señor Whitmore. Charles siempre fue minucioso. ¿Tiene preguntas para mí sobre los arreglos? Innumerables, admití. Pero primero, ¿por qué no me lo dijo mientras estaba vivo? El señor Whitmore lo consideró. Su padre creía que el carácter se revela, no se declara. Quería ver cómo se desarrollarían sus hijas de forma natural, sin la influencia de saber sobre esta fortuna separada. Le preocupaba que incluso usted pudiera cambiar por el conocimiento de tal riqueza esperando entre bastidores. Eso sonaba a papá, siempre enseñando, siempre observando, encontrando lecciones en todo. Las fundaciones que mencionó, ¿puede contarme más sobre ellas? Durante la siguiente hora, el señor Whitmore me explicó la estructura que mi padre había creado, 3 fundaciones benéficas ya establecidas, pero inactivas hasta que yo tomara el control, cuentas de inversión, propiedades en 3 estados e instrucciones detalladas sobre cómo debía gestionarse todo. Para cuando terminamos, el horizonte de Manhattan estaba iluminado contra el cielo nocturno, un brillante testimonio de ambición y riqueza. Es abrumador, confesé. Lo sería para cualquiera, asintió el señor Whitmore. Pero Charles confiaba en su capacidad para manejarlo. Hablaba de usted a menudo y con gran orgullo. Nunca me mencionó a usted ni nada de esto. El secreto era esencial para su plan. Ni siquiera yo conocía el alcance total de su estrategia hasta después de su muerte. El señor Whitmore cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Esto ahora es suyo. Revíselo a su gusto. Mi equipo y yo estamos a su disposición para cualquier ayuda que necesite. Gracias, dije, sintiéndome todavía algo desconectada de la realidad. Creo que necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Un coche la espera para llevarla al hotel cuando esté lista. Hemos reservado una suite en el Plaza. Charles siempre se alojaba allí cuando venía de visita. Otra pieza del rompecabezas encajó. La inexplicable lealtad de papá a ese hotel en particular, a pesar de su costo. No había sido extravagancia. Había sido proximidad a su vida financiera secreta. Mientras recogía mis cosas para irme, el señor Whitmore añadió, una última cosa, señorita Wellington. Su padre me hizo prometerle que le diría esto. El maletín nunca estuvo vacío. Estaba lleno de todo lo que importa. Nuevas lágrimas brotaron de mis ojos al reconocer otra de las lecciones de vida de papá. Tenía razón, como de costumbre. El maletín contenía exactamente lo que necesitaba. No solo el camino hacia la seguridad financiera, sino recordatorios de lo que realmente importaba en la vida. El vuelo de regreso a Chicago me dio tiempo para pensar. La suite del Hotel Plaza había sido lujosa más allá de mi imaginación, pero apenas había dormido, mi mente acelerada con posibilidades y responsabilidades. Había pasado la mañana en el Manhattan National Bank, recuperando el contenido de la caja de seguridad de mi padre, un tesoro de recuerdos exactamente como su carta había descrito. Ahora, mientras el avión comenzaba su descenso hacia O'Hare, tenía un plan en formación, no una estrategia financiera detallada, eso vendría después con ayuda profesional, sino un plan sobre cómo manejar mi nueva realidad sin perderme en el proceso. Primero, mantendría mi modesto estilo de vida mientras consultaba con asesores recomendados por el señor Whitmore. Sin compras llamativas, sin cambios dramáticos que alertaran a mi familia de mis nuevas circunstancias.
Papá había valorado la discreción. Yo honraría eso. Segundo, me establecería silenciosamente como directora de sus fundaciones benéficas, comenzando con una donación anónima para salvar el Centro de Arte Comunitario en apuros donde enseñaba clases de fin de semana a niños de barrios de bajos ingresos. Se enfrentaba al cierre debido a recortes de financiación. Un primer proyecto perfecto. Tercero, me daría tiempo para llorar adecuadamente por mi padre, algo que no había hecho completamente mientras me recuperaba de la lectura del testamento y sus secuelas. El edificio de mi apartamento parecía más ruinoso que nunca después de la opulencia de Nueva York, pero era mi hogar. Abrí la puerta y encontré varios mensajes de voz parpadeando en mi teléfono fijo. Bobby, soy Olivia. Mamá se dio cuenta de que no estabas en el trabajo ayer. ¿Estás planeando alguna patética impugnación legal del testamento? Porque ya he hablado con nuestros abogados y no tienes caso. Simplemente acepta que papá no te valoraba lo suficiente como para dejarte algo que valiera la pena y sigue adelante. Borrar. Hola, hermanita, soy Vanessa. Solo quería que supieras que voy a dar una gran fiesta de inauguración una vez que mi apartamento de París esté amueblado. Todo el que es alguien estará allí. Te invitaría, pero ya sabes, es algo exclusivo. Además, el pasaje aéreo a París es muy caro. De todos modos, solo pensé en restregártelo por la cara. Quiero decir, mantenerte al tanto. Besos. Borrar. Roberta, tus hermanas me dicen que estás planeando algún tipo de acción legal sobre el testamento de tu padre. Eso sería fútil y vergonzoso para todos los involucrados. He programado una cena familiar este domingo para discutir el futuro financiero de la familia. Como no tienes participación en ese futuro, tu presencia no es requerida ni deseada. Borrar. Desempaqué mi pequeña maleta, colocando cuidadosamente el contenido de la caja de seguridad de mi padre en mi estantería. A pesar de los crueles mensajes, me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mi vida, entendía a mi padre por completo, tanto su persona pública como sus valores privados. Ese conocimiento valía más que cualquier herencia. Durante las 2 semanas siguientes, viví mi vida normal con un cambio significativo. Presenté mi renuncia en mi trabajo de diseño, citando el deseo de centrarme en el trabajo freelance y proyectos personales. Mi jefe se sintió decepcionado, pero lo entendió. De todos modos, me habían infravalorado y pagado mal allí. Mientras tanto, trabajé estrechamente con el equipo del señor Whitmore a través de videoconferencias seguras, aprendiendo sobre gestión de inversiones, estrategias filantrópicas y preservación de la riqueza. La Fundación Charles Wellington para la Educación Artística hizo su primera donación, $5 millones para salvar el Centro de Arte Comunitario, con la condición de que permaneciera anónima. Mi madre y mis hermanas continuaron su desfile de consumo ostentoso en las redes sociales. La casa de Olivia en los Hamptons, la juerga de compras de Vanessa en París, las extensas renovaciones de la casa de mi madre. Cada publicación era más ostentosa que la anterior, a menudo con indirectas sutiles, o no tan sutiles, sobre el legado familiar y los herederos merecedores. Mantuve mi silencio, observando desde la distancia cómo gastaban sus herencias de $15 millones a un ritmo alarmante. Según las discretas investigaciones del señor Whitmore, Vanessa ya se había gastado casi el 20% de la suya en solo un mes. La confrontación finalmente llegó en la cena del 66º cumpleaños de mi madre, un evento al que deliberadamente no había sido invitada hasta que Olivia se dio cuenta de que había dejado mi trabajo. ¿De qué estás viviendo exactamente?, exigió cuando llamó con la renuente invitación. No puedes esperar que mamá te mantenga ahora que has decidido que trabajar está por debajo de ti. He ahorrado lo suficiente por un tiempo, dije vagamente. Y estoy haciendo algunos trabajos como freelance. Su sospecha era palpable, pero las apariencias sociales eran primordiales para mi familia. Era mejor tenerme en la cena que tener que explicar mi ausencia a su círculo social. El restaurante era predeciblemente exclusivo. Uno de esos lugares donde los precios no aparecen en el menú porque si tienes que preguntar, no puedes pagarlo. Llegué con un sencillo vestido negro. Nada lujoso, pero lo suficientemente elegante como para evitar avergonzar a mi familia consciente del estatus. Vaya, mira quién ha decidido honrarnos con su presencia, comentó mi madre fríamente mientras me acercaba a la table. Pensé que estarías demasiado ocupada siendo desempleada para asistir. Feliz cumpleaños,
madre, respondí, colocando un pequeño regalo envuelto junto a su plato, una primera edición de su poeta favorito que había encontrado en una librería especializada. Antes de mi visita a Nueva York, habría representado un gasto significativo. Ahora, era menos que los intereses acumulados en mis cuentas en una sola hora. Ah, dijo, sin molestarse en abrirlo. Vanessa nos estaba contando sobre su nuevo círculo social parisino. Varios miembros menores de la realeza europea, ¿no es así, cariño? Vanessa se lanzó a un monólogo lleno de nombres que solo escuché a medias, observando en cambio cómo interactuaba mi familia. La competencia constante, las críticas veladas, las muestras de afecto performativas cuando se acercaba el personal de servicio. Era agotador de ver. ¿Y tú, Bobby?, preguntó Olivia durante el postre, su tono deliberadamente condescendiente. ¿Cómo te va el desempleo? ¿Ya encontraste un apartamento más barato? En realidad, dije con cuidado, he estado haciendo algunos cambios. Me estoy centrando en proyectos más significativos ahora. Significativos, resopló mi madre. ¿Así es como llaman a estar en la quiebra en estos días? No exactamente. Tomé un sorbo de agua, eligiendo mis palabras deliberadamente. He establecido una fundación para la educación artística. Acabamos de salvar al Centro de Artes Comunitario de Westside del cierre. Hubo un momento de silencio confuso. ¿Tú qué?, logró decir Olivia finalmente. Una fundación requiere dinero, dijo mi madre lentamente. Dinero que no tienes. Tengo más de lo que crees. Mantuve el contacto visual con ella, negándome a ser intimidada por quizás primera vez en mi vida. ¿Qué significa eso?, exigió Vanessa. Pensé en la carta de mi padre, en sus advertencias sobre sus reacciones. Significa que papá me dejó más que solo un maletín. La explosión fue inmediata y exactamente como papá había predicho. Acusaciones, exigencias, amenazas de acciones legales. El rostro de mi madre se contrajo de rabia. Lo que sea que Charles te haya dejado pertenece por derecho a esta familia, siseó. Lo firmarás de inmediato. No, dije simplemente. No lo haré. Pequeña ingrata, se contuvo cuando el camarero se acercó con más champán, componiendo al instante sus facciones en una sonrisa de sociedad. ¿Cuánto?, preguntó Olivia sin rodeos una vez que el camarero se hubo ido. ¿Cuánto te dejó? Eso es entre papá y yo, respondí. Pero vino con instrucciones específicas sobre cómo debía usarse. Instrucciones que pretendo honrar. Nosotras también somos su familia, se quejó Vanessa. No es justo si tú recibiste más. Pensé en las tres burlándose de mi herencia sin valor, riéndose de mi dolor, excluyéndome de sus celebraciones. La vida no siempre es justa, dije, haciendo eco de una de las frases favoritas de papá. A veces, simplemente es. La voz de mi madre se volvió de repente empalagosamente dulce, un tono que reservaba para la manipulación. Cariño, solo estamos sorprendidas. La familia debería compartir con la familia. Tu padre habría querido eso. En realidad, fue muy específico sobre sus deseos. Me puse de pie, colocando mi servilleta junto a mi plato. Y necesito respetarlos. Si sales por esa puerta, amenazó mi madre, ya no eres parte de esta familia. La miré de verdad, y vi el vacío detrás de su maquillaje perfecto y su ropa de diseñador. Pensé en las palabras de papá, el dinero no cambia a las personas. Solo las hace más de lo que ya eran. Creo que ambas sabemos que nunca lo fui realmente, dije en voz baja, y me fui sin mirar atrás. 6 meses después, me encontraba en el luminoso y espacioso Centro Wellington para las Artes Creativas, observando a niños de todos los orígenes explorar la pintura, la escultura y el diseño digital. El centro ofrecía becas completas a niños talentosos de familias de bajos ingresos. Niños que me recordaban a mí misma a esa edad, con la creatividad ardiendo en su interior, pero con recursos limitados para expresarla. Mi vida se había transformado, pero no de la manera que mi familia podría haber esperado. Seguía viviendo con sencillez, aunque me había mudado a una cómoda casa de piedra rojiza con un espacio de estudio para mi propio arte. Trabajaba más duro que nunca, supervisando la fundación, estableciendo programas de becas, creando un fondo de capital de riesgo para mujeres emprendedoras en campos creativos. Papá había tenido razón en todo.
El maletín no había estado vacío. Había contenido precisamente lo que necesitaba, no solo el camino hacia la seguridad financiera, sino recordatorios de lo que realmente importaba, la integridad, la compasión y el coraje para forjar mi propio camino. En cuanto a mi madre y mis hermanas, continuaron con sus vidas de consumo ostentoso, aunque supe a través de conocidos mutuos que sus gastos las estaban alcanzando. 15 millones no duran para siempre, especialmente cuando vives como si fueran ilimitados. A veces me pregunto si papá sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, si su elaborado plan fue diseñado no solo para ponerme a prueba, sino para darme la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. El polvoriento maletín había parecido inútil, pero contenía el regalo más valioso de todos, la oportunidad de crear un legado significativo. ¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía insignificante al principio, pero resultó ser exactamente lo que necesitabas? ¿O has descubierto que alguien en tu vida te entendía mejor de lo que creías? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si este vídeo resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas de la vida no son lo que parecen a primera vista. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, el verdadero valor no se mide en dólares, sino en las vidas que tocas y la diferencia que marcas.